Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iker Android de X y estamos en un nuevo video. Amigos, en esta ocasión les traigo un video muy bueno, y es que van a aprender a hacer videos con letras o videos líricos en menos de 2 minutos, amigos. Es muy importante. Y bueno, comenzamos. Bueno amigos, aquí nos encontramos en el enlace que les voy a dejar en la descripción del video. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle clic, si es para PC lo que quieren ustedes descargar, le damos aquí en descarga, tocamos eso. Y aquí siempre, esto no es ningún acortador, amigo, esto siempre es de Mediafire, vean. Eso lo pone por seguridad, creo que analiza si es algo malo, ¿no? Bueno, aquí nos ha cargado, vean, sin saltar publicidad ni nada. Aquí le damos en descargar, este es para PC, acuérdense, .exe. Y para Android, si le dan clic en la imagen esta, de un solo les va a empezar a descargar la aplicación, vean aquí abajo, en la izquierda. Pero obviamente no lo voy a descargar aquí. Y bueno amigos, nos encontramos aquí ya en el dispositivo móvil. Bueno, una vez ya la hayamos descargado e instalado, la vamos a abrir, obviamente. Yo creo que aquí al principio siempre pide como un tipo de permisos, los normales de almacenamiento y eso. Bueno, aquí simplemente le vamos a dar donde dice nuevo proyecto, vamos a buscar nuestra imagen o video que ustedes quieran agregarle la canción y la letra, obviamente. Y bueno amigos, yo estoy aquí ya seleccioné esta imagen. Bueno, otra cosa importante, que le pueden quitar la marca de agua, amigos. Muy bien, la verdad, no tienen marca de agua. Y ok, una vez ya hayan elegido la imagen, obviamente ustedes si lo quieren para YouTube van a elegir una imagen con las dimensiones para YouTube. Yo en este caso, para hacerlo más rápido, elegí esta. Ahora vamos a agregar el audio, sonidos, nos vamos a ir aquí donde está esta carpeta, le vamos a dar aquí donde dice el dispositivo. En este caso yo voy a agregarle una canción de Kevin Carr. Le voy a bajar volumen. Vamos a agregarla y yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner donde empieza la letra. Una vez ya tengamos nuestra canción y nuestra foto, vamos a darle aquí donde dice texto. Le damos aquí y nos vamos a esta opción donde dice letra de canciones. Ahora vamos a elegir la parte que dice audio. Y si se fijan, aquí arriba nos está generando ya automáticamente la letra de las canciones, ya sincronizada, amigos, eso es lo bueno. Ahora vamos a esperar, ya nos ha generado la letra. Voy a reproducir los pedazos porque si no el copyright. Vamos a ver. Hoy creí que ya volvió, que todo iba ya mejor. Y bueno amigos, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se ve así de fea? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a seleccionar nada más una letra, cualquiera, no importa. Y le vamos a dar aquí donde dice estilo. Aquí ustedes van a elegir si quieren que tenga sombrita, si quieren que sea así, ustedes eligen el color que ustedes deseen. Y también del mismo modo pueden elegir la fuente, el estilo de la letra, pues. En este caso digamos que yo le quería dejar le pongo así y ya estaría la canción. Pero fue un sueño, nada. Amigos, eso es todo amigos. En la computadora es lo mismo, pero igual les voy a dejar un medio tutorial. Y bueno amigos, como ya les mostré cómo funciona en Android, si se fijan aquí yo ya hice el procedimiento en la compu. Aquí es un poco más fácil amigos, si se fijan aquí, hagan de cuenta que yo no tuviera esta letra. Simplemente le voy a dar aquí donde dice texto aquí arriba. Y nada más le vamos a dar aquí donde dice auto caption. Y aquí vamos a elegir el idioma en el que está nuestra canción o nuestro video, lo que hayamos grabado obviamente. Y le damos en crear y ahí se nos va a empezar a descargar, a sincronizar la letra, a crearla más que todo, ¿no? Y bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya servido, que les haya ayudado bastante. Y si es así, no olviden darle like y compartir. Y eso ha sido todo por hoy amigos. No olviden suscribirse, darle like y compartir para seguir trayendo más videos, ya que últimamente he estado muy retirado. Pero bueno, ahí estamos amigos. Adiós.